Me alegra nuevamente saludarlos a todos. Primero que todo, quiero agradecerle a los primeros 40 suscriptores por estar ahí apoyándome. Sé que la mayoría son familiares, amigos, que me tienen en gran estima y que me dan su voto siempre de aprobación. Muchas gracias a todos aquellos que han estado ahí apoyándome y bueno, espero luego continuar, bueno, con esto y que muchas personas puedan escuchar este gran mensaje que les quiero dar. Bueno, en los próximos días espero lograr y superar, por supuesto, los 50 suscriptores para comenzar a darles algunos videos en vivo, en donde quiera que me encuentre. Lo más probable es que empiece mi trayecto investigativo hacia Bolivia en los próximos días y bueno, ya les estaré comentando nuevamente cuando ya tenga la oportunidad nuevamente de grabar, de subir algunos videos. Muchas veces el internet no se tiene a la mano. Bueno, el día de hoy les quiero dar un mensaje muy oportuno. Primero que todo, pues esto lo aprendí en el 2021 cuando estaba haciendo mi trabajo de grado en Colombia para obtener el título de administrador público en la ESAP. Entonces se me sugirió, digamos, yo había propuesto una política de soberanía alimentaria para el municipio de Río Negro, Santander, pero debido a que no existe a nivel nacional una política de soberanía alimentaria, pues es muy difícil plantearla o imposible plantearla a nivel departamental o municipal. Entonces se me dio la sugerencia de plantear una asociatividad agroecológica en el municipio de Río Negro, Santander, como estrategia de soberanía alimentaria, lo cual pues en un momento me hizo sentirme frustrado al darme cuenta de todo el trayecto que tenía que empezar, pero de esa misma forma me motivé a partir de ese momento a comenzar a investigar este tema, a profundizar, a llevarlo incluso a una propuesta más sólida, que es la idea de todo esto, un proyecto de ley. Entonces, al sugerirme, digamos, plantear una asociatividad agroecológica, mi investigación se centró en las asociatividades agroecológicas, por lo cual entonces eh, decidí salir de Bucaramanga, en donde me encontraba en ese momento, e iniciar una gira investigativa por algunas asociatividades agroecológicas del país. La primera fue ARAC, en Suachoque, Cundinamarca, quienes me recibieron muy bien, me dieron no solo la información que necesitaba, sino que aparte de eso me enseñaron prácticamente todos los procesos de transición agroecológica, incluso me regalaron hasta semillas para que yo me llevara a sembrar al Cauca mucho tiempo después. Esta asociatividad agroecológica de Subachoque, bueno, me pudo mostrar una realidad en cuanto a la gran diferencia económica que hay a partir de la, digamos, de los cultivos agroecológicos. Entonces, por decirlo así, en ese momento, 2021, una carga de papa que más o menos son 100 kilos, estaba alrededor, bueno, de la papa normal que consumen los colombianos a diario, R12, R18 y así, a la que se le dice, no sé, parda o pastusa o sabanera, así. Entonces, esto digamos que son semillas modificadas genéticamente, pues estos 100 kilos estaban alrededor en 30.000 pesos la carga. Se estaba vendiendo ahí mismo en Subachoque, en donde pude ver muchísimos monocultivos. Mientras que la carga que ellos estaban vendiendo de producción de papa agroecológica, ellos la estaban vendiendo en 240.000. Es prácticamente, si hacemos la operación matemática, 8 veces el valor de 30.000 a 240.000 en un mercado agroecológico que queda en Bogotá, la capital de Colombia. Entonces, además de eso, la que ellos lograban exportar a algunos, digamos, compradores que tienen mercados agroecológicos en Europa especialmente, pues tenía un poquito más de valor. No recuerdo en este momento cuánto más, pero era un poquito mayor.
Entonces, ese fue uno de los grandes, digamos, beneficios que encontré para el campo colombiano, el poder promover la agricultura ecológica. Bueno, asimismo, Apacra en Anaime, Cajamarca, Tolima, ellos me enseñaron también bastante sobre todo lo relacionado con el café ecológico, algunas plantas que de pronto no son comestibles, pero tienen otras funciones. Bueno, es genial todo lo que se puede lograr en un espacio reducido realmente y bien administrado. Entonces, ya se cambia el concepto, por decirlo así, de tener un cultivo o hectáreas para cultivar tal cosa, sino que ya pienso en tener un ecosistema cultivable como tal. Entonces, bueno, no siendo más, hablándoles de pronto de mi recorrido investigativo, ya más adelante pienso sacar un artículo en el que narre un poco de cómo he podido aprender algunas de estas cosas. Bueno, les hablo. Bueno, también estuve de pronto en Cali, así a manera de resumen. Estuve en Buga, también pude visitar una asociatividad agroecológica en Sotará, Cauca, que en ese momento no recuerdo su nombre, pero me recibieron también muy bien y me enseñaron diferentes cosas y cosmovisiones de la realidad caucana en ese momento. A raíz de ahí, entonces ya me centré, pude darme cuenta de todo lo que implica crear una asociatividad agroecológica y que prácticamente son los que hoy en día salvaguardan la semilla nativa en el territorio colombiano y en muchos de los territorios de Latinoamérica. Ellos y las universidades son los únicos que realmente tienen, digamos, esa bandera, tienen todavía ese baluarte y están prácticamente protegiéndola y siempre reproduciendo, tratando, digamos, de ampliar su margen de operación para que la semilla nativa, la semilla natural que nos ha dado el planeta no se extinga. A ellos les agradezco mucho, a estas asociatividades que me enseñaron todo esto. Y bueno, hoy en día, después de conocer cuáles fueron, digamos, su manual, digamos, de fundamentos, digamos, algunos, su cosmovisión, digamos, hasta desde el punto de vista jurídico, cómo es que ellos tienen, digamos, sus bases científicas para poder presentar o conformar una asociatividad o mucho más allá, de pronto una cooperativa comercial. Entonces, a partir de ahí yo ya pude sacar una deducción y pude, digamos, crear, por decirlo así, dentro de la capacitación que se está ofreciendo en este proyecto, digamos, un esquema de los 7 principios de la agricultura ecológica. Y es lo que les quiero compartir el día de hoy. Bueno, espero ser bastante concreto, ir al grano, no extenderme mucho. Sé que de pronto no tienen todo el tiempo para poder escuchar un programa de 20 o 30 minutos. Así que, bueno, voy a tratar de ser lo más práctico posible y puede ser que más adelante, cuando ya comience a editar los videos, cuando yo tenga un poco más de experticia en esto de presentarme en YouTube y todo esto, pues les pueda presentar a ustedes uno por uno, bien desarrollado, explicando qué es lo que significa, digamos, cada uno de estos principios fundamentales, por decirlo así, de la agricultura ecológica, según mi investigación. Entonces, empezaremos por el primero, que es el principio de la universalidad. Bueno, como digamos, les he mencionado antes, y esa es una deuda que tengo, lo más probable es que lo saque en el próximo programa. Siempre inicio la capacitación que con el mensaje de los 4 reinos. Es algo que aprendí de mi maestro espiritual Alfredo Peña, el presidente de la nueva iglesia, a quien también los animo a que lo sigan en su canal de la nueva iglesia en YouTube. Es una palabra que realmente nos edifica, nos llega al corazón, nos nutre y por supuesto que nos prepara en ese proceso espiritual que tenemos todos los seres humanos, digamos, quienes queremos despertar o hemos despertado esto o hemos sido llamados para algo, digamos, que aún no entendemos. Entonces,
en este mensaje de los cuatro reinos mostramos la interrelación, digamos, por decirlo así, que existe entre toda la naturaleza. Entonces, comenzando por el reino mineral, luego el reino vegetal, el reino animal y por supuesto el reino espiritual. Y entonces hay una retroalimentación continua en donde el reino superior se alimenta del inferior. Los vegetales absorben los minerales por medio de los microorganismos, que es algo a resaltar, digamos, adicional al mensaje de los cuatro reinos. Digamos, yo resalto la labor de los microorganismos que existen entre los reinos, entre el reino vegetal y el reino vegetal, esos microorganismos y bioelementos que permiten que los minerales sean absorbidos y luego transformados en los frutos que nosotros, de los cuales nosotros nos alimentamos. Entonces ahí estamos nosotros como reino animal, también alimentándonos de los reinos inferiores y posteriormente en algo que aún no entendemos completamente, pues el reino espiritual también se alimenta en este caso de nuestra energía. Entonces, eso mismo pasa también en la agricultura ecológica. También hay una universalidad, ¿sí? Entonces los hongos cumplen una función, de pronto descomponer, pero al mismo tiempo también, digamos, curar, por decirlo así, o sanar a las plantas también. Están las mismas plantas, tanto las cultivables como las plantas acompañantes, que hacen parte realmente de un ecosistema. En un ecosistema no podemos fragmentar ninguna cosa, ni el riachuelo esa parte, ni las piedras, ni digamos el tipo de pantano que se encuentre, ni ninguna de las especies de plantas, de insectos o de algunos animales que estén ahí. Entonces, a eso me refiero con la universalidad, el primer principio de la agricultura ecológica. El segundo es la importancia del agua. Realmente para la agricultura ecológica es indispensable siempre en todo cultivo, en todo ecosistema cultivable, tener un espacio para un nacimiento, para un pozo, para un tipo de, digamos, así se le llama realmente ojo de agua, en el cual de pronto puede ser hecho por el ser humano, pero ahí se va a resguardar el agua y va a comenzar a crear una especie de ecosistema semiacuático en donde prácticamente van a habitar nuevas especies, de pronto algunos insectos, uno que otro anfibio, al mismo tiempo especies vegetales más acuáticas que, que generen humedad en ese territorio y por lo tanto prácticamente aumenten la capacidad de agua subterránea por debajo de los cultivos, lo cual también es muy indispensable. Los sistemas de riego, bueno, la mayoría los conocemos, que uno son foliación, cuando regamos las matas y todo eso así. El otro es el riego ya por esparción un poco más directo, a chorro. Bueno, ninguno de estos dos, digamos, son empleados en la agricultura ecológica. En la agricultura ecológica se emplea el ojo de agua, que luego al cual se le hace un trayecto para poder llegar a un sistema de goteo que es mucho más efectivo, porque la planta siempre va a estar absorbiendo esto. Y aparte de eso, pues tenemos el ojo de agua que está nutriendo el agua subterránea, que está nutriendo el subsuelo, por decirlo así. El tercer principio de la agricultura ecológica es la interrelación de las plantas. Entonces, quizás ese concepto herbicida, ese concepto de maleza que nos ha creado la industria agrícola, nos quitó por completo, digamos, el conocimiento ancestral que teníamos de las demás especies que no son comestibles, que sencillamente aparecen en el ecosistema. Entonces, la idea o la ideología, por decirlo así, industrial, nos hace creer que esto toca eliminarlo, pero no es así. Las plantas necesitan relacionarse y esto no sucede por fuera, sucede internamente por medio de sus raíces. Incluso cuando una planta se enferma, las otras le envían nutrientes a través de, digamos, de todas las conexiones que tienen ellas. Este es un principio fundamental y elimina el concepto de herbicida por completo. El cuarto principio de la agricultura ecológica es la importancia de los insectos. Cuando nosotros agregamos el insecticida, eliminamos todo tipo de ecosistemas de insectos, la araña, el escorpión, digamos, todas las cosas
que de pronto al ser humano le podrían asustar, pero que realmente no afectan en nada a los cultivos. Por lo contrario, estos son los que se encargan de realizar una de las funciones o una de las prácticas fundamentales de la agricultura ecológica, que es el control natural de plagas. Entonces, cuando inyectamos, le metemos a los cultivos el insecticida, eliminamos ese ecosistema y luego los más fuertes se vuelven plagas y eliminarlos es un problema. Cuando hacía algunas de las entrevistas por Anaime, Cajamarca, eh, uno de los campesinos me decía digamos que a Cajamarca le decían la despensa de Colombia, pero que era mentira porque estaba lleno de plagas, que ya no sabían qué hacer. Entonces yo le planteaba el ejemplo de la agricultura ecológica, que obviamente es un proceso que lleva algunos meses o hasta años para poder recuperar nuevamente la tierra después de que se ha dedicado a la industrialización. Pero bueno, entonces, ¿por qué es eso? Porque le agregaron el insecticida. Entonces, lo que hizo fue eliminar ese control natural de plagas que le aporta la agricultura ecológica. El quinto principio de la agricultura ecológica es el concepto de ecosistema cultivable. Ya no vamos o mejor dicho, prácticamente esto elimina el concepto de cultivo extensivo, monocultivo, ya no más. ¿Por qué? Porque los monocultivos sobreexplotan los recursos del suelo. Y aparte de eso, cuando, digamos, sembramos maíz y al cabo de 6 meses, un año, cosechamos maíz y volvemos a sembrar maíz y volvemos y seguimos sembrando maíz, los microorganismos prácticamente entran en un periodo de pasividad y por eso es que se produce digamos, la tierra estéril, que ya se vuelve árida, porque siempre le sembramos lo mismo. Entonces, primero que todo, si quiero tener, digamos, unos cultivos un poco más amplios, entonces debo hacer rotación de cultivos, ¿sí? Pero siempre debo tener en cuenta de que mi objetivo es crear un ecosistema cultivable en donde no solo habiten las plantas comestibles, no solo tenga mis cultivos, sino que también le permita a estos ecosistemas desarrollarse y producir la vida, producir la fertilidad, aumentar la capacidad de la biota del suelo. ¿Por qué? Porque no voy digamos, a tener una producción a futuro si solamente pienso en monocultivos. Mientras que el ecosistema cultivable o policultivo, como quieras decirle, pero entonces bien organizado, te permite a ti no solo tener el sustento, tus huertas caseras, sino además tu producción, también aquello que vas a comercializar. Entonces, no debemos centrarnos, por decirlo así, en volver, digamos, a ese concepto de monocultivo. No podemos seguir eh, prácticamente haciendo uso de esa técnica que por más de 60, 70 años en estos países se ha impuesto, ¿sí? Aparte de que son cultivos lineales, ¿sí? No le aportan, digamos, esa sostenibilidad en el tiempo a las familias colombianas, a las familias latinoamericanas. Entonces, el concepto de ecosistema cultivable es indispensable, es un principio prácticamente de la agricultura ecológica porque elimina ese concepto de monocultivo, de cultivo extensivo y nos lleva a, digamos, a aplicar una práctica fundamental que nos va a permitir, digamos, dejarle la tierra pues a nuestros hijos y nietos. El sexto y séptimo principio de la agricultura ecológica están muy relacionados y ya tienen que ver con el lado social y económico. Entonces, el sexto principio he podido descifrar, por decirlo así, que es prácticamente el valor agregado. ¿Por qué un valor agregado? Porque cuando se hace el proceso de transición agroecológica, o sea, recuperamos el territorio cultivable y estamos sembrando de manera ecológica durante cierto tiempo, luego las asociatividades agroecológicas, las universidades y quienes
tienen la facultad de certificar agroecológicamente un territorio, un terreno, pueden, digamos, realizar el examen, determinar si los territorios y los terrenos ya están libres de químicos durante 2, 3 años aproximadamente, mientras se está haciendo el ejercicio, mientras se va vendiendo, digamos, a un precio moderado. Ya después, cuando se cuente con esa certificación, es cuando esas familias que se encontraban en extrema pobreza, ahora van a poder ver que su producción vale muchísimo más que todo aquello que se estaba sembrando de manera química, de manera industrial. Entonces, ese valor agregado, cuando se alcance la certificación agroecológica, es realmente ese plus del cual les estaba comentando al principio del video. Por otra parte, el mayor valor agregado es aportarle a la sociedad, al consumidor, una nutrición o un alimento saludable, ¿sí? Un fruto, ¿sí? Sea un tubérculo, una legumbre, una fruta, cualquiera de los vegetales, con la capacidad nutricional con la que fue realizada por la misma naturaleza, por Dios, ¿sí? Entonces, en este caso, digamos, va a mejorar también, le va a beneficiar, le va a dar ese aporte a la sociedad, le va a dar ese aporte al consumidor. Y el séptimo principio es algo más social. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que el espíritu de competitividad en el que nos han, digamos, eh, enmarcado a partir del siglo XX o incluso desde antes, nos hizo creer que es mejor, digamos, competir y lograr los objetivos. Pero todos nos hemos dado cuenta de que cuando una sociedad se une, se hace más fuerte. Entonces, si cada uno, digamos, si en este momento, aplicando la agricultura convencional, cada campesino, cada pueblo étnico, digamos así, hablemos de una vereda, un ejemplo, por decirlo así. Este señor tiene una hectárea, el otro una parcelita, el otro así, listo. Entonces, este siembra maíz, el otro cacao, el otro tomate, el otro pimentón, así sucesivamente, ¿sí? Eso es a lo que nos ha llevado la agricultura convencional. Esto, ¿sí? Digamos, nos encierra en un mercado que pone las mismas reglas tanto de los insumos como de los precios de las cosechas. Mientras que lo que plantea la agricultura ecológica, primero que todo, es unir a las familias, porque fomenta la agricultura familiar, porque es una realidad que la agricultura ecológica requiere un poco más de mano de obra, debido a que ya no vamos a utilizar la cantidad de químicos que supuestamente estaban trabajando por nosotros, pero que en realidad estaban dañando la tierra, ¿sí? Entonces, la agricultura familiar va a vincular a todos en el oficio de sembrar, de estar pendiente de cada una de las cosechas, de tener conocimiento de las plantas, de cuánto es su duración. Entonces, las familias campesinas van a volver a retomar eso, van a dignificar su labor agrícola, porque hoy en día es la verdad, la mayoría se van para las ciudades porque esa labor no vale nada, esa labor está por el suelo, todo el mundo la menosprecia, ¿sí? Pero si entendemos desde este punto de vista que la agricultura ecológica nos puede dignificar nuevamente a las familias campesinas, a todos los que habitan en el campo y quieren dedicarse a una vida más agrícola, bueno, entonces el séptimo principio nos lleva a que fomenta la unión. Aparte de eso, es una estrategia de paz, como lo habíamos dicho, y como se planteó en el seminario que dimos en la ESAP, en Popayán, el 30 de agosto del año pasado. Nosotros planteábamos como estrategia de paz, digamos, para reemplazar los cultivos, digamos, que están generando conflicto, los cultivos de narcotráfico, en este caso, ¿sí? Entonces, es una estrategia la agricultura ecológica porque va a fomentar primero que todo los ecosistemas, va a recuperar los suelos, va a dejar de hacer uso de tantos químicos y al mismo tiempo va, digamos, a dignificar a las familias, a unir a las familias. Pero no solo a las familias, sino que la agricultura ecológica también fomenta la agricultura
comunitaria, en este caso, que son varios, digamos, ejemplos que se han presentado en España, incluso en Brasil, así como también en Bolivia, que voy a tener, Dios mediante, la capacidad, digamos, la oportunidad de ir a conocer. Entonces, la agricultura comunitaria es cuando, digamos, nos une. ¿Sí? El primer ejercicio de agricultura comunitaria urbana se desarrolló en Cuba cuando por el bloqueo económico ellos no pudieron, digamos, acceder, se salvaron por un lado de acceder a semillas transgénicas porque no tenían cómo, digamos, cómo pagarlas y entonces desarrollaron cultivos urbanos en donde cada uno de estos, digamos, vecinos cultivaban 5, 6 tipos de especies y los intercambiaban, hacían trueque para digamos, no, enfrentar, digamos, los problemas alimentarios que estaban viviendo. Esto les permitió sobrevivir en el tiempo y, digamos, sacar a flote, no dejar que se extinguieran diferentes especies, tanto de frijol como de algunas hortalizas que se cultivan allá. El caso es que, bueno, la agricultura familiar y la agricultura comunitaria son dos de los, digamos, de los soportes de la agricultura ecológica. Fomenta la unión en la familia, fomenta la unión en cada, digamos, vereda, en cada corregimiento, asimismo en cada municipio. Y esto, de la mano con lo que acabamos de decir del valor agregado de la certificación agroecológica, va a hacer que tenga un valor agregado desde lo local, con una visión siempre puesta en que el mercado local debe fortalecerse a tal punto, ¿sí? O sea, su meta siempre va a ser de que ese municipio llegue a exportar alimento agroecológico, sea quinoa, como lo he visto aquí en Perú, sea aguacate, como lo he visto en los municipios de Río Negro, El Playón, Lebrija, sea viñas, cítricos, bueno, pero en esta ocasión agroecológicos, cacao, como algunas asociatividades que conozco, café, asimismo papa, bueno, un sinnúmero de cosas que que pueden estar produciendo y que pueden hacer que todos estos países, ¿sí? Que hoy en día están bajo el yugo o el imperio de la semilla, logren su independencia económica y al mismo tiempo salvaguarden las especies nativas, aquello que nos identifica, ¿sí? Las especies endémicas, su gastronomía, la cual depende de esas especies endémicas, la cual le da realmente el sabor a cada alimento. Entonces, este baluarte, estos 7 principios que les quiero compartir este domingo, pues es algo de lo que he podido aprender en estos pocos años de investigación que llevo de la agricultura ecológica y de la política de soberanía alimentaria. Les mando un abrazo, agradezco a todos los que me han podido brindar así, aportar ese granito de arena en este trayecto investigativo, a quienes me han enseñado todo esto, a quienes me han pulido poco a poco para que yo cada día, digamos, pueda incluso hasta redactar mejor. Bueno, en los próximos meses estaré presentando nuevamente otros artículos investigativos, uno sobre lo que ha sido todo el proceso de investigación a manera personal y el otro la consecución de los objetivos que estamos llevando a cabo en el proyecto de la SAP, el cual ya vendría a ser pues el proceso de la política de soberanía alimentaria primeramente en Bolivia. Entonces, bueno, con esto me despido, muchas gracias, espero no cansarlos con un video tan largo, pero bueno, en esta ocasión tuve que hacerlo de esta manera para poder abrir y cerrar la idea, dejar completo el tema, dejar claridad de qué son los 7 principios de la agricultura ecológica y cómo es que de esta manera podemos salvar la economía, el suelo cultivable, nuestra biodiversidad y asimismo las familias y nuestra salud. Muchas gracias.